El suelo de mármol bajo mis rodillas estaba frío, incluso a través de la gruesa tela de mi uniforme. Frotaba una mancha de vino en la alfombra persa del estudio de Declan Sullivan. Mis movimientos eran hábiles y eficientes tras 2 años trabajando en esta mansión. El aroma del abrillantador de limón se mezclaba con el persistente aroma de su colonia. Esa costosa mezcla de sándalo y algo más oscuro que nunca pude identificar. Te has dejado una mancha. Su voz me hizo detenerme, aunque no levanté la vista. Aprendí pronto que mirar directamente a los ojos a Declan Sullivan era peligroso. No porque fuera cruel, sino porque sus ojos gris acero parecían atravesar cada muro que había construido cuidadosamente a mi alrededor. Yo me encargo, señor Sullivan, sir, respondí, manteniendo un tono neutro y profesional. Es domingo por la noche, Elena. Eres la única empleada que insiste en trabajar los fines de semana. Finalmente levanté la vista y lo vi apoyado en su escritorio de caoba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se había aflojado la corbata y desabrochado los 3 primeros botones de la camisa blanca, dejando al descubierto su fuerte cuello. A sus 34 años, Declan Sullivan dirigía un imperio construido sobre sombras y susurros. Sin embargo, en ese momento, con la luz del atardecer filtrándose a través de los ventanales que había detrás de él, parecía casi normal. Casi. La mancha no se limpiará sola, señor, dije, volviendo a centrar mi atención en la alfombra. La señora Chen podría encargarse mañana. La señora Chen tiene artritis, no me importa. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de algo que me negaba a reconocer. Así era siempre. Esos intercambios cautelosos que no revelaban nada y, sin embargo, lo decían todo. Me había convertido en una experta en ese baile, en mantener la distancia exacta necesaria entre empleador y empleada, entre el hombre más temido de Milán y la mujer que limpiaba sus suelos. «Eres terca», observó, y pude percibir una leve diversión en su voz. «Prefiero decir dedicada». «Por supuesto que sí». Terminé con la mancha y recogí mis utensilios con falta de práctica. Mientras me levantaba, alicé mi uniforme negro, el que había comprado yo misma, porque los uniformes que me proporcionaban nunca me quedaban bien. Había aprendido a sentir orgullo por las pequeñas cosas, por los detalles que podía controlar. ¿Hay algo más, señor Sullivan? Me estudió durante un momento, con una expresión indescifrable. Esa era otra habilidad que había dominado en 2 años. No pestañear bajo su escrutinio. No dejar que viera cómo se aceleraba mi pulso cuando me miraba así, como si estuviera resolviendo un rompecabezas que solo él podía ver. No, eso es todo por esta noche. Asentí y me dirigí hacia la puerta. Elena, me detuve, con la mano en el pomo del latón. Sí, señor, trabaja demasiado. El comentario inesperado me provocó un nudo en el pecho. Le di la espalda, sabiendo que si me daba la vuelta, si le miraba a los ojos, algo podría cambiar entre nosotros de una forma que ninguno de los dos podría revertir. Alguien tiene que mantener los estándares en esta casa. Señor Sullivan, me fui antes de que pudiera responder, mis pasos resonando en los suelos de mármol mientras recorría los laberínticos pasillos de la mansión. Solo cuando llegué a la seguridad de las dependencias del personal, me permití apoyarme contra la pared y respirar hondo. 2 años, 730 días manteniendo esta cuidadosa distancia, fingiendo que Declan Sullivan era solo otro empleador, que no me daba cuenta de cómo me seguía con la mirada cuando creía que no lo veía, que no me quedaba despierta por la noche en mi pequeña habitación sobre el garaje, preguntándome cómo sería cruzar la línea invisible que nos separaba. Pero yo sabía que no era así. Las mujeres como yo no acabábamos con hombres como él. Limpiábamos sus casas, planchábamos sus camisas y desaparecíamos en el fondo de sus importantes vidas. Ese era el orden natural de las cosas,
y yo lo había aceptado. O eso me decía a mí misma. La mañana siguiente llegó con el frío otoñal típico de Milán. Me levanté antes del amanecer, como siempre, para preparar el desayuno para el personal doméstico. La señora Chen, la ama de llaves, entró arrastrando los pies en la cocina y su rostro curtido se iluminó con una cálida sonrisa al ver que el café ya estaba listo. Elena, eres demasiado buena con nosotros, dijo con su fuerte acento italiano, acomodándose en una silla con un suspiro de agradecimiento. Solo hago mi trabajo, respondí, deslizando una taza de café por la encimera hacia ella. Tu trabajo es limpiar, no cocinar. Mi abuela me enseñó que cuidar de las personas es siempre el trabajo, independientemente de lo que diga el contrato. La expresión de la señora Chen se suavizó. Era la única persona en esta casa que sabía algo de mi pasado. Sobre la abuela que me había criado después de la muerte de mis padres. Sobre la beca que había perdido cuando ella enfermó. Sobre la montaña de deudas médicas que me había llevado aquí, a esta mansión, a esta vida. Tienes buen corazón, niña, demasiado bueno para este lugar. No respondí, centrándome en cambio en emplatar los huevos revueltos y las tostadas. Los demás miembros del personal comenzaron a llegar. Marco, el jardinero, Isabela, la joven criada que había empezado el mes anterior, Ronan, el chofer y jefe de seguridad de Declan, cuyos nudillos llenos de cicatrices y mirada fija recordaban a todos exactamente qué tipo de negocio dirigía Declan Sullivan. «Buenos días, Elena», dijo Ronan, con una voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño. «El jefe quiere verte en su despacho después del desayuno». Mi mano se detuvo sobre la espátula. Dijo por qué, solo que era importante. La señora Chen me lanzó una mirada preocupada, pero mantuve mi expresión neutra. En 2 años, Declan nunca me había llamado a su oficina. Nuestras interacciones se limitaban a breves conversaciones cuando me encontraba trabajando. Nada más. «Iré después de terminar aquí», dije, orgullosa de lo firme que se mantenía mi voz. 1 hora más tarde, estaba frente a la oficina de Declan, con el estómago encogido por una aprensión que me negaba a nombrar. Llamé 2 veces, con firmeza y profesionalidad. «Adelante». Estaba sentado detrás de su escritorio, con una pared de ventanas de cristal a sus espaldas que daba a los extensos jardines. Pasaba horas cuidándolos. Levantó la vista del documento que estaba estudiando y algo brilló en su rostro, demasiado rápido para que pudiera identificarlo. «¿Quería verme, señor Sullivan?» «Siéntese, Elena». Me senté en el borde de la silla de cuero frente a su escritorio, con la postura erguida y las manos cruzadas en el regazo. De la misma manera en que me había sentado en todas las entrevistas de trabajo, en todas las reuniones con los administradores del hospital sobre las facturas de mi abuela, en todos los momentos en los que había tenido que parecer más fuerte de lo que me sentía. «He estado revisando las cuentas de la casa», comenzó con tono profesional. «Lleva aquí 2 años. Sí, señor, nunca ha faltado por enfermedad, nunca ha llegado tarde, nunca ha pedido días libres». Esperé, sin saber a dónde quería llegar. «La señora Chen me dice que a menudo trabaja en sus días libres, que ayuda al resto del personal con sus tareas». «No me importa, señor. Prefiero mantenerme ocupada». Apretó ligeramente la mandíbula. Una señal reveladora que había aprendido a interpretar. Declan Sullivan, temido por la mitad de Milán, estaba irritado. «Esa no es la cuestión. Tienes derecho a tomarte tiempo libre. A tener una vida fuera de estas paredes. Aquí tengo todo lo que necesito». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, sinceras de una forma que no era mi intención. Entrecerró los ojos y me estudió con una intensidad que me dejó sin aliento. «¿De verdad?». La pregunta sonaba cargada,
peligrosa. Lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado en su despacho. Sí, señor Sullivan, de verdad. Nos miramos fijamente. El aire entre nosotros crepitaba con palabras no dichas, tensión no reconocida. Finalmente, él rompió el contacto visual, revolviendo los papeles de su escritorio con más fuerza de la necesaria. Te voy a dar un aumento, un 20% con efecto inmediato. Parpadeé, atónita. Señor, no es necesario. Ya era hora. Haces el trabajo de 3 personas y te pagan por una. Su tono no admitía réplica. Considera lo hecho. Gracias, logré decir, aunque las palabras me parecieron insuficientes. Y Elena volvió a levantar la vista. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Tómate un día libre. Ve a algún sitio. Haz algo por ti misma. Asentí y me levanté, reconociendo que me estaba despidiendo. Pero cuando llegué a la puerta, un impulso imprudente me hizo dar media vuelta. Señor Sullivan, sí. ¿Por qué le importa si me tomo unos días libres o no? La pregunta nos sorprendió a ambos. Por un momento la expresión cuidadosamente controlada de Declan se desvaneció, revelando algo crudo y sin reservas. Luego la máscara volvió a su lugar, suave e impenetrable, porque todos los empleados merecen consideraciones básicas. Eso es todo. Asentí lentamente, sin creerle ni por un segundo, pero entendiendo que eso era lo más cercano a la honestidad que íbamos a conseguir. Por supuesto, señor, gracias por el aumento. Me fui antes de que pudiera ver la pequeña sonrisa que se dibujó en mis labios. Algo había cambiado. Se había puesto a prueba algún límite invisible. No sabía lo que significaba, pero lo sentí como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Esa noche, mientras organizaba la biblioteca, oí pasos detrás de mí. No necesitaba darme la vuelta para saber que era él. Había aprendido a reconocer su presencia. La forma en que el aire parecía cambiar cuando Declan entraba en una habitación. Trabajando hasta tarde otra vez, observó. Los libros no se colocan solos en las estanterías. Pueden esperar hasta mañana. Prefiero terminar lo que empiezo. Se acercó. Lo suficiente como para que pudiera oler esa maldita colonia. Lo suficientemente cerca como para que todos los nervios de mi cuerpo se pusieran en alerta máxima. Pero continué con mi trabajo, colocando los volúmenes en sus lugares correspondientes con manos firmes. Nunca hablas de ti misma, dijo en voz baja. En 2 años no he aprendido casi nada sobre ti. No hay nada interesante que contar, señor Sullivan. Lo dudo. Finalmente me volví para mirarlo, manteniendo una expresión neutra, a pesar de que mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Con todo respeto, señor, mi vida personal no es relevante para mi rendimiento laboral. Y si te lo pregunto como algo más que tu empleador, la pregunta me dejó sin aliento. Nos quedamos allí, a apenas medio metro de distancia, bajo el resplandor dorado de las lámparas antiguas de la biblioteca. Por primera vez en 2 años, me permití mirarlo de verdad, ver más allá de los trajes a medida y la presencia imponente, al hombre que había debajo. Y lo que vi me aterrorizó, porque Declan Sullivan, el hombre que había construido un imperio basado en el miedo y la lealtad, que podía destruir vidas con una simple llamada telefónica, que ejercía un poder absoluto, me miraba como si fuera algo precioso y frágil, totalmente fuera de su alcance. Entonces le diría que está haciendo preguntas que no tienen respuesta, señor. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o frustración. ¿Por qué no? Porque usted sabe por qué. La honestidad nos sorprendió a ambos. Nos miramos fijamente, y todas nuestras cuidadosas pretensiones se desmoronaron en un instante. Elena debería terminar aquí. Lo interrumpí, volviéndome hacia los libros antes de que pudiera hacer algo catastróficamente estúpido. Buenas noches, señor Sullivan.
No se movió durante un largo rato. Podía sentir su mirada sobre mí. Podía sentir las palabras que quería decir flotando en el aire entre nosotros. Pero finalmente sus pasos se alejaron, dejándome sola con mi corazón acelerado y los libros que de repente me parecían imposibles de empujar. Me desplomé contra la estantería, presionando mi frente contra los lomos de cuero frío. Esto no podía continuar. Algo tenía que cambiar. Había que trazar una línea y mantenerla con firmeza, porque la alternativa, permitirme reconocer lo que bullía bajo cada interacción, cada mirada, cada palabra cuidadosamente neutral, destruiría el frágil equilibrio que tanto me había costado mantener. Declan Sullivan nunca podría ser mío y yo nunca podría ser suya. Así era simplemente como funcionaba el mundo. Me lo repetía a mí misma como un mantra mientras terminaba en la biblioteca. Mientras caminaba de vuelta a mi pequeña habitación, mientras yacía en la cama mirando al techo, pero ya no lo creía. Y sabía que eso iba a ser un problema. Pasaron 3 días en los que lo evité cuidadosamente. Ajusté mi horario para minimizar el contacto con Declan, sincronizando mi trabajo con el ritmo de sus reuniones y obligaciones. La señora Chen se dio cuenta, pero no dijo nada, aunque sus miradas cómplices lo decían todo. El jueves por la tarde, mientras me preparaba para irme, Sloan me llamó. Mi mejor amiga desde la infancia era uno de los pocos vínculos que mantenía con mi vida antes de la mansión. «Pareces cansada», observó después de que contestara. «Una semana larga», respondí, mientras cogía mi abrigo de la sala de personal. «Sal conmigo el viernes por la noche. Hay una nueva vinoteca en el centro de la ciudad. Necesitas recordar lo que es divertirse». Dudé. Lo último que quería era adentrarme en el mundo de Declan, la vida nocturna que controlaba a través de sociedades silenciosas e inversiones estratégicas. Pero el tono esperanzado de Sloan me hizo reconsiderarlo. «En realidad, tengo planes para el viernes por la noche», me oí decir. «¿En serio? ¿Desde cuándo tienes planes?» «Desde ahora mismo», pensé, pero no lo dije. «Tengo una cita». La mentira me salió con facilidad, sorprendiéndome por lo natural que sonaba. No estaba segura de por qué lo había dicho. ¿Qué impulso imprudente me había llevado a inventarlo? Quizás necesitaba demostrarme a mí misma que existía fuera de esas paredes, que era más que la empleada invisible de Declan Sullivan. ¿Una cita? El chillido de Sloan casi me deja sordo. ¿Con quién? ¿Cuándo ha pasado? ¿Por qué no me lo has dicho? No es nada serio, solo una cena con alguien que conocí en el mercado la semana pasada. Los detalles fluyeron con libertad, construyendo una ficción creíble. Se llama Marco. Es profesor. Muy simpático. Elena Harper. Tiene una cita de verdad. Nunca pensé que vería ese día. Hablamos unos minutos más antes de que colgara, mirando mi teléfono con una mezcla de diversión y temor. ¿Qué acababa de hacer? A la mañana siguiente, llegué a la mansión y encontré a Declan en la cocina, algo inusual. Normalmente desayunaba en su oficina, ya que prefería empezar el día aislado. «Buenos días, señor Sullivan», dije, dejando mi bolso. Elena asintió con la cabeza, siguiendo con la mirada mis movimientos mientras empezaba a preparar el café. «No te esperaba tan temprano. Hoy tengo mucho que hacer. Tendré que salir a mi hora esta noche». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera reconsiderarlo. La mano de Declan se detuvo sobre su taza de café y todo su cuerpo se tensó. «¿Salir a tu hora?», repitió con un tono cuidadosamente neutro. «Sí, señor, tengo planes». El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Me ocupé de la cafetera, muy consciente de su presencia detrás de mí, de cómo la temperatura de la habitación parecía bajar varios grados. «Ya veo», dijo finalmente. «¿Puedo preguntar qué tipo de planes requieren una puntualidad tan precisa?» Me volví hacia él, manteniendo una expresión serena
a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Una cita. En realidad, si le hubiera abofeteado, la reacción no habría podido ser más pronunciada. Declan palideció y sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza de café. Por un momento, creí ver un destello de dolor genuino en su rostro antes de que su máscara volviera a colocarse en su lugar. Una cita, repitió con voz monótona. Sí, señor. Volveré mañana por la mañana como de costumbre. Por supuesto, su voz era gélida. Tu vida personal es cosa tuya. Gracias por comprenderlo. Me serví mi propio café, orgullosa de lo firmes que se mantuvieron mis manos. Cuando miré a Declan, estaba mirando su teléfono, aunque me di cuenta de que en realidad no miraba la pantalla, sino que tenía la mirada perdida y distante. ¿Hay algo más, señor Sullivan? No, eso es todo. Salí de la cocina y me permití esbozar una pequeña sonrisa solo cuando estuve fuera de su vista. Una parte perversa de mí quería ver su reacción. Quería una prueba de que yo le afectaba tanto como él a mí. Y la obtuve en la rigidez de sus hombros, en la expresión cuidadosamente controlada y vacía de su rostro. Pero no esperaba el agudo dolor de la culpa que siguió, la incómoda conciencia de que había esgrimido un arma que no comprendía del todo. El día transcurrió de forma extraña. Declan, que solía ser una presencia constante en el ritmo diario de la mansión, se convirtió en un fantasma. Lo veía de refilón. Las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba en las habitaciones. Las reuniones se alargaban más de lo previsto. Ronin me observaba con mayor atención, y su mirada fija me hacía preguntarme qué le habría contado Declan, si es que le había contado algo. Al llegar la noche, la tensión se había vuelto sofocante. Estaba en el comedor puliendo la plata que no necesitaba pulirse cuando Quinn, el segundo al mando de Declan, apareció en la puerta. «El jefe te quiere en su estudio», dijo Quinn, con su rostro marcado por cicatrices impenetrable. ¿Ha dicho por qué? Ve. Dejé el paño de pulir y me dirigí por los pasillos de la mansión, con mi confianza de esa mañana evaporándose a cada paso. La puerta del estudio de Declan era una jarra, y llamé suavemente antes de entrar. Estaba de pie junto a las ventanas, de espaldas a mí, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura que reconocí como su postura de reflexión. La puesta de sol lo pintaba de oro y sombras, haciéndolo parecer algo tallado en mármol, hermoso e intocable. ¿Quería verme, señor Sullivan? Cerró la puerta. Obedecí, con el pulso acelerado. Declan se giró lentamente, y lo que vi en su rostro me dejó sin aliento. No era ira, aunque también había algo de eso, sino algo más raro, más vulnerable. «Esa cita tuya», comenzó, con voz baja y controlada. «¿Es algo serio?» «No veo cómo eso es relevante para mi empleo, señor». Apretó la mandíbula. «Hazme el favor». Nos miramos fijamente, enzarzados en una silenciosa batalla de voluntades. Sabía que debía retroceder, mantener la distancia profesional que habíamos cultivado con tanto cuidado. En cambio, me encontré respondiendo con sinceridad. «Es una primera cita, nada serio, pero podría llegar a serlo, tal vez». Y si fuera así, él se acercó, cada paso deliberado. «Si esa persona quería algo más que una cena, si te quería en su vida, entonces supongo que tendría que considerarlo». «Considerarlo». Él se rió, pero no había humor en ello. «¿Lo considerarías? ¿Por qué te importa esto, señor Sullivan?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había expresado antes. Declan se detuvo a pocos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tormenta que se gestaba en sus ojos grises, la tensión en su mandíbula, la forma en que apretaba y aflojaba las manos a los lados. «Porque me importa», dijo finalmente, con palabras que parecían arrancadas de su interior. «Me importa».
Eso no es una respuesta. Es la única que puedo dar. Debería haberme ido. Debería haber salido de ese estudio y haber mantenido la frágil barrera profesional que aún existía entre nosotros. En cambio, levanté la barbilla y le miré a los ojos con deliberado desafío. Entonces me temo que tendrá que aceptarlo, señor, igual que yo he aceptado muchas cosas sobre trabajar aquí. Entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que hago mi trabajo, mantengo la cabeza gacha. No hago preguntas sobre los hombres que vienen a medianoche, ni sobre las llamadas que usted atiende a puerta cerrada, ni sobre el hecho de que Ronin a veces vuelve con los nudillos manchados de sangre. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Acepto la realidad de quién es usted y lo que hace. Usted puede mostrarme la misma cortesía con respecto a mi vida personal. La comparación claramente le tocó la fibra sensible. El rostro de Declan se endureció. Su postura pasó de vulnerable a peligrosa en un abrir y cerrar de ojos. Eso es diferente. ¿Lo es? Sí. Se acercó aún más y ahora podía sentir el calor que irradiaba. Podía oler su colonia mezclada con algo único en él. Lo que hago, quién soy, es necesario. ¿Qué es esta cita tuya? Annecesaria, inapropiada. No pude evitar que mi voz sonara cortante. Usted no puede decidir eso, señor Sullivan. Usted es mi jefe, no mi guardián. Y si quiero ser más que su jefe, las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas, honestas y totalmente transformadoras. Ambos nos quedamos paralizados, la confesión flotando en el aire entre nosotros como humo. No puede serlo, dije en voz baja, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Sabe que no puede. ¿Por qué no? Porque limpio tus suelos, Declan. Su nombre sonaba extraño en mi boca, íntimo de una forma que le hizo retroceder. Plancho tus camisas, lustro tu plata y desaparezco en el fondo de tu importante vida. Eso es lo que soy para ti. Eso es todo lo que puedo ser. Te equivocas, ¿sí? Señalé a nuestro alrededor, al estudio lleno de obras de arte de valor incalculable y libros encuadernados en cuero, al mundo que él dominaba con una sola palabra. Mira este lugar, mira tu vida. Yo no encajo en ella, no de la forma que tú sugieres. Eso lo decido yo. No, dije con firmeza, lo decido yo. Y he decidido cenar con alguien que me ve como a una igual, no como a la empleada que le llamó la atención. Las palabras fueron crueles. Sabía que estaban pensadas para herir. Y lo hicieron. Vi cómo el rostro de Declan se cerraba, cómo sus muros volvían a levantarse con brutal eficacia. Por supuesto, dijo con voz gélida. Qué tonto por mi parte pensar lo contrario. Señor Sullivan, debería irse. No querrá llegar tarde a su cita. Abrí la boca para responder, para explicar, para reparar de alguna manera el daño que acababa de infligir. Pero la mirada en sus ojos me detuvo. Fría, distante, completamente cerrada. Buenas noches, señor, dije en voz baja y me fui antes de poder causar más daño. Llegué a mi habitación antes de que empezara a temblar, antes de que todo el peso de lo que acababa de pasar se abatiera sobre mí. Le había hecho daño deliberada y eficazmente, y al hacerlo me había hecho a mí misma un daño igual de grande. Porque la verdad era que no tenía ninguna cita. No había ningún marco, ningún plan para cenar, ninguna posibilidad de algo real con otra persona. Solo existía la mentira que había creado, esa ficción diseñada para poner a prueba los sentimientos de Declan, para ver si la tensión entre nosotros era real o imaginaria. Y ahora tenía mi respuesta. Era real, devastadoramente, peligrosamente real. Me senté en mi estrecha cama y me quedé mirando mi teléfono, fijándome en el futuro ficticio que había construido para protegerme de una verdad que no estaba preparada para afrontar.
que me había enamorado de Declan Sullivan en algún momento de los últimos 2 años. Me había enamorado de él a pesar de todas las voces razonables que me decían que no lo hiciera. A pesar de lo imposible que era, a pesar de saber que las mujeres como yo no tenían finales felices con hombres como él, unos golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. La abrí y me encontré a la señora Chen allí de pie, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. Niña, ¿qué has hecho? No sé a qué te refieres. El jefe lleva 1 hora en su estudio bebiendo solo. Ronan dice que está de mal humor. Me miró a la cara. Esto tiene algo que ver contigo. No pude mirarla a los ojos. Le dije que tenía una cita esta noche. Ah, la comprensión se reflejó en su rostro. ¿Y la tienes? No. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba saberlo. La interrumpí. Necesitaba saber si le importaba. Si yo le importaba. La señora Chen suspiró y me acarició la mano con sus dedos nudosos. Oh, niña, has estado jugando con fuego. Lo sé. Y ahora tengo que seguir adelante. Tengo que irme a algún sitio o él sabrá que era mentira. ¿Y cuando vuelvas? No lo sé, admití en voz baja. No sé qué pasará después. Salí de la mansión a las 7 en punto, vestida con el único traje bonito que tenía, un sencillo vestido azul marino que había comprado para el funeral de mi abuela 3 años atrás, combinado con unos tacones que me hacían doler los pies al cabo de 10 minutos. Ronan me observaba desde la oficina de seguridad mientras cruzaba el terreno hasta la puerta principal, con una expresión indescifrable. No tenía ningún destino en mente, así que caminé hasta la pequeña cafetería a 3 manzanas de distancia, a la que a veces iba en mis escasos días libres. Pedí un té de manzanilla y un pastel que no quería. Me senté junto a la ventana y observé cómo se desarrollaba la tarde en Milán a mi alrededor. Mi teléfono vibró. Sloan me preguntaba cómo iba la cita. Escribí una respuesta vaga diciendo que estaba bien y luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, incapaz de soportar más mentiras. ¿Qué estaba haciendo? Este elaborado engaño, esta prueba que había ideado. De repente me pareció mezquino y cruel. La cara de Declan me perseguía, la forma en que algo crudo y herido había destellado en sus rasgos antes de retirarse tras sus muros. Me quedé en la cafetería exactamente 2 horas, el tiempo mínimo que requeriría una cita respetable, y luego regresé a la mansión. La noche otoñal se había vuelto fría y me envolví más en mi fino abrigo mientras caminaba. Los jardines estaban a oscuras cuando llegué, solo las luces de seguridad iluminaban los senderos. Esperaba deslizarme silenciosamente de vuelta a mi habitación para posponer hasta la mañana siguiente cualquier ajuste de cuentas que me esperara. Pero Declan me esperaba en la cocina. Estaba sentado en la encimera, con un vaso de whisky en la mano, todavía vestido con su ropa de trabajo, aunque sin corbata y con varios botones más desabrochados en la camisa. Levantó la vista cuando entré, con los ojos enrojecidos y peligrosos. ¿Qué tal la cita? Su voz era inquietantemente tranquila. Bien, señor Sullivan, bien. Se rió y dio un largo trago. Eso es todo. Solo bien. No creo que esta sea una conversación apropiada. Responde a la pregunta, Elena. Se levantó y se acercó a mí con gracia depredadora. ¿Cómo fue tu cita con este hombre que te ve como a una igual? Levanté la barbilla negándome a retroceder, incluso cuando mi corazón latía con fuerza. Fue perfectamente agradable. Era un caballero. Un caballero. Declan apretó la mandíbula. ¿Este caballero te dio un beso de buenas noches? No, eso no es asunto suyo. ¿Lo hizo? No, dije. La verdad escapándose antes de que pudiera detenerla. No es que importe. A mí me importa. Estábamos de pie en la cocina, el espacio entre nosotros crepitando de tensión y palabras no dichas. Podía oler el whisky en su aliento.
Podía ver el control apenas contenido en la rigidez de sus hombros. ¿Por qué? Exigí, dejando libre rienda a mi propia frustración. ¿Por qué te importa lo que hago por las noches? Eres mi jefe nada más. No, esa única palabra fue una advertencia. No te quedes ahí de pie fingiendo que te lo crees. Es la verdad, es mentira. Se acercó y yo retrocedí hasta chocar contra la encimera. Sabes tan bien como yo que es mentira. Señor Sullivan. Declan me interrumpió. Di mi nombre, Elena. Deja de esconderte detrás de las formalidades. Lo miré a los ojos y vi en ellos la imprudencia alimentada por el whisky, la vulnerabilidad que normalmente ocultaba con tanto cuidado. Era un terreno peligroso, una línea que habíamos bailado durante 2 años, pero que nunca habíamos cruzado. Esto no puede pasar, dije en voz baja. Sabes que no puede pasar. ¿Por qué no? Porque tú eres tú y yo soy yo, porque trabajo para ti, porque el mundo no funciona así. Levantó la mano y me acarició suavemente la mandíbula con los dedos. Debería haberme apartado, debería haber mantenido la distancia. En cambio, me quedé paralizada, apenas respirando. ¿Y si no me importa cómo funciona el mundo? Murmuró. ¿Y si estoy cansado de fingir que solo eres otra empleada más? ¿Y si quiero... No lo digas, me aparté, creando espacio entre nosotros. No digas algo de lo que te arrepentirás mañana, cuando estés sobrio y yo siga siendo la mujer que limpia tus suelos. El dolor se reflejó en su rostro. ¿De verdad piensas eso? ¿Que solo te veo como una empleada? ¿Cómo otra cosa podrías verme? Como la mujer que me hace olvidar respirar cuando entra en una habitación. Las palabras salieron sin control y sin filtro. Como la persona a la que busco cada mañana nada más levantarme. Como lo único en mi vida que me parece real, honesto y bueno. La confesión quedó suspendida entre nosotros, desnuda y aterradora. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Sentí que mis muros cuidadosamente construidos comenzaban a derrumbarse. Dean, sé que no tengo derecho, continuó, como si temiera detenerse ahora que había empezado. Sé lo que soy, lo que hago. Sé que no debería desear a alguien como tú. Alguien puro y bueno, y completamente fuera de mi alcance, pero lo deseo. Dios me ayude. Lo deseo. Estás borracho, le dije, aunque mi voz temblaba. Soy sincero. Se rió con amargura. Quizás por primera vez en años, estoy siendo completamente sincero. Me aterrorizas, Elena. Me aterroriza cómo me haces sentir. El poder que tienes sobre mí sin siquiera intentarlo. No quiero tener poder sobre ti. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta me dejó helada. ¿Qué quería? ¿Seguir con este delicado baile indefinidamente? ¿Fingir que no me quedaba despierta pensando en él? ¿Negar que mi corazón daba un vuelco cada vez que él entraba en una habitación? Quiero, empecé a decir, y luego me detuve, incapaz de terminar. Háblame de él, dijo Declan de repente, de ese caballero que te llevó a cenar. Dime qué te ofreció que yo no puedo ofrecerte. ¿Por qué te haces esto? Porque necesito entenderlo. Necesito saber contra qué estoy compitiendo. La cruda honestidad de su voz rompió algo dentro de mí. No podía seguir haciendo esto. No podía mantener esta ficción. No podía verlo torturarse por algo que no existía. No existe, admití en voz baja. Declan se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? No hubo cita, ni marco, ni cena. Lo miré a los ojos dejándole ver la verdad. Era una mentira. ¿Por qué? La única palabra era apenas audible porque necesitaba saber si importaba, si yo importaba. Me miró fijamente durante un largo momento y vi varias emociones cruzar su rostro. Confusión, comprensión, ira y finalmente algo que parecía alivio. Tú importas, dijo con voz ronca.
Has importado desde el primer día que entraste en esta casa con la barbilla levantada y los ojos llenos de determinación. Importas más que nada. Dean, ahora voy a besarte, dijo con voz áspera. Si no quieres, si necesitas que sea solo tu jefe, dímelo ahora y me iré. Nunca volveré a sacar el tema. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era el momento, la elección que lo cambiaría todo. Podía mantener mi dignidad, mi distancia, mi independencia cuidadosamente cultivada. O podía dar este salto hacia lo desconocido con un hombre que me aterrorizaba y me atraía a partes iguales. No puedo perder este trabajo, dije finalmente. El dinero, la estabilidad, los necesito. No los perderás. Pase lo que pase entre nosotros, tu puesto aquí está asegurado. Te lo prometo. Y mañana, cuando estés sobrio, cuando ambos recordemos todas las razones por las que esto es una idea terrible, entonces nos ocuparemos del mañana. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero esta noche, por favor, déjame hacerlo. Lo besé. No fue un beso suave ni vacilante. Fueron 2 años de deseo reprimido, de miradas furtivas y distancia cautelosa, de querer algo que me había convencido a mí misma de que no podía tener. Declan respondió inmediatamente, rodeándome con sus brazos y atrayéndome hacia él como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Sabía a whisky y desesperación. Sus labios se movían contra los míos con un hambre que igualaba a la mía. Mis manos se abrieron paso entre su cabello y él gimió, profundizando el beso hasta que olvidé dónde terminaba yo y comenzaba él. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Declan apoyó su frente contra la mía. «Me mentiste», murmuró, pero no había ira en su voz. «Sí, me hiciste pensar que había otra persona. Lo siento». «No, no lo sientes». Sus manos me acariciaron la cara. «No lo sientes en absoluto». Tenía razón. No lo sentía. No por esto. No por cruzar finalmente la línea que había tenido demasiado miedo de reconocer. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Ahora?». Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. «Ahora lo averiguaremos juntos». La mañana siguiente llegó con la brutal claridad de la sobriedad y las consecuencias. Me desperté en mi pequeña habitación encima del garaje, sola como siempre, pero con el recuerdo del beso de Declan aún ardiendo en mis labios. Nos habíamos separado después de ese segundo beso, ambos reconociendo que cualquier cosa más sería precipitarse hacia algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Pero el mundo había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que la luz del sol se filtraba a través de mis cortinas, en los latidos acelerados de mi corazón, en la certeza de que ya no podía fingir que Declan Sullivan era solo mi jefe. Me vestí con cuidado, eligiendo mi uniforme negro habitual, recogiendo mi cabello en su habitual moño pulcro, una armadura externa para el caos interno. Cuando bajé a la casa principal, la señora Chen ya estaba en la cocina, con sus ojos perspicaces siguiendo mis movimientos. «Te ves diferente», observó. «Quizás por fuera me veo igual». Me entregó una taza de café. «El jefe quiere verte en su oficina a las 9 a.m». Sentí un nudo en el estómago. Dijo ¿por qué? «No, pero ten cuidado, niña. Lo que sea que haya pasado anoche, ha cambiado las cosas». Se le nota en la cara. A las 9 en punto, llamé a la puerta de la oficina de Declan. Su adelante sonó forzado y cuando entré, lo encontré de pie junto a la ventana, con una postura rígida. «Cerra la puerta». Obedecí, con el corazón latiéndome con fuerza. A la cruda luz de la mañana, lo de anoche parecía un sueño, algo que no podía haber sucedido entre el temido jefe de la mafia y su ama de llaves. Sobre lo de anoche. Comenzó sin volverse hacia mí.
Si vas a decir que fue un error, no lo fue. Finalmente se volvió y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Ese es el problema. Esperé sin atreverme a hablar. He pasado la noche pensando en esto, en nosotros. Se acercó a mí con pasos mesurados y sigo llegando a la misma conclusión. Te quiero en mi vida, no como empleada, sino como algo más. Declan, sé todas las razones por las que es complicado. Créeme, las he enumerado todas. La diferencia entre nuestras posiciones, el riesgo para ti, la imposibilidad de mantenerlo en secreto en una casa llena de personal. Llegó a mí y me acarició la mejilla con la mano. Nada de eso importa, no en comparación con lo que siento cuando estoy contigo. ¿Y cómo es eso?, le pregunté en voz baja, como si pudiera respirar, como si el peso de todo lo que llevo se aligerara. Su pulgar recorrió mi pómulo, como si no fuera solo el monstruo del que la gente habla en voz baja, sino alguien que podría merecer algo bueno. La vulnerabilidad de su confesión me hizo doler el pecho. Cubrí su mano con la mía, sosteniéndola contra mi cara. No eres un monstruo. No sabes las cosas que he hecho. Sé lo suficiente. Llevo 2 años trabajando aquí, Declan. No soy ingenua con respecto a tu negocio. Lo miré fijamente a los ojos. Y sí, me da miedo. La violencia, el peligro, la oscuridad. Pero también veo cómo proteges a la gente de esta casa. Cómo nunca me has tratado como a menos que humana. Cómo llevas sobre tus hombros el peso del sustento de cientos de personas. Elena, no he terminado. Respiré hondo. También sé que involucrarme contigo podría destruir todo por lo que he trabajado. Mi reputación, mi independencia, mi seguridad. Si esto sale mal, perderé más que un trabajo. Me perderé a mí misma. Su rostro se tensó con dolor. Entonces no deberíamos hacerlo, pero lo haré de todos modos. Las palabras nos sorprendieron a ambos, porque la verdad es que llevo meses enamorándome de ti, quizá más. Y anoche, cuando me pediste que fuera sincera, me di cuenta de que estaba harta de mentirte a ti, a mí misma, a todo el mundo. La expresión de Declan se transformó. La esperanza y la incredulidad se reflejaron en sus rasgos. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Me acerqué, eliminando la distancia entre nosotros. Pero necesito que entiendas algo. No seré tu secreto. No seré la mujer que escondes mientras presentas una cara aceptable al mundo. Si hacemos esto, será real. Reconocido, hecho. Y yo mantengo mi trabajo real, no un puesto inventado para mantenerme cerca. Necesito mi independencia, mi propio dinero, mi propio sentido de propósito, por supuesto. Y si no funciona, si lo intentamos y nos damos cuenta de que estábamos mejor como jefe y empleada, me dejarás marchar, sin amenazas, sin usar tu influencia para retenerme aquí. Algo brilló en sus ojos al oír eso. ¿Crees que te obligaría a quedarte? Creo que eres un hombre acostumbrado a controlar todo en tu mundo. Necesito saber que no soy solo otra cosa más que te pertenece. Nos miramos fijamente, con la luz de la mañana dura e implacable. Este era el momento, la elección que definiría todo lo que vendría después. Nunca serás algo que me pertenezca, Elena, dijo Declan en voz baja. Serás lo único en mi vida que realmente merezco perder si estropeo esto. ¿Te parece bien? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Entonces lo intentaremos con cuidado, con honestidad, juntos. Entonces me besó, con delicadeza y reverencia, más como una promesa que como una exigencia. Y por primera vez en 2 años, me permití creer que tal vez, solo tal vez, las mujeres como yo podían tener un final feliz con hombres como él.
La semana siguiente transcurrió en una cuidadosa danza de descubrimiento. Declan y yo navegamos por nuestra nueva realidad con la misma precisión con la que habíamos mantenido la distancia. Las interacciones públicas seguían siendo profesionales, pero a puerta cerrada nos fuimos conociendo. Descubrí que Declan tomaba el café solo, pero prefería el té a última hora de la noche, que leía filosofía antes de acostarse, que tocaba el piano cuando estaba estresado, llenando la mansión de melodías inquietantes a horas intempestivas. Tenía una cicatriz en el hombro de una pelea a cuchillo cuando tenía 17 años, otra en las costillas de una herida de bala de hacía 2 años. Contaba en italiano cuando estaba ansioso y hablaba ruso cuando estaba enfadado. Él supo que yo quería ser médico antes de que la enfermedad de mi abuela frustrara esos planes, que horneaba para aliviar el estrés a las 3 de la madrugada, que había memorizado la mayoría de los libros de su biblioteca durante las noches solitarias, que cantaba mientras limpiaba, aunque dejaba de hacerlo en cuanto alguien podía oírme. «Quiero saberlo todo», me dijo una tarde mientras estábamos sentados en la biblioteca. Yo catalogaba libros mientras él trabajaba en su ordenador portátil. Todos los sueños a los que tuviste que renunciar, todas las cicatrices, todos los miedos. Eso podría llevar años. Bien, su sonrisa transformó su rostro, suavizando los rasgos duros. Cuento con ello. Pero la realidad se interpuso, como siempre. Quinn apareció una tarde, con el rostro marcado por cicatrices y muy serio. «Jefe, tenemos que hablar sobre la situación de Moretti». La actitud de Declan cambió por completo. La suavidad se evaporó. «Ahora mismo voy». Cuando Quinn se marchó, Declan se volvió hacia mí y vi cómo se cerraba el muro, la separación entre los mundos que él mantenía. «Tengo que hacerlo, lo sé. Dejé mi libro». «Ve». Dudó, dividido entre sus dos realidades. «Elena, lo que voy a hacer, no necesito detalles». Le interrumpí con delicadeza. Sabía quién eras cuando acepté esto. El alivio y el dolor se reflejaron en su rostro a partes iguales. Me besó con fuerza y luego se marchó, y yo me quedé sola en la biblioteca, preguntándome si había cometido un terrible error. Esa noche no pude dormir. Bajé a la cocina a tomar un té, y allí encontré a Ronin, con los nudillos recién vendados. «Deberías ponerte hielo», le dije en voz baja. Levantó la vista, sorprendido. «No es nada. Nunca es nada». Saqué la bolsa de hielo del congelador y la dejé en la encimera, junto a él. «¿Qué ha pasado?» El jefe necesitaba que se ocupara de algo, y Declan, intenté sonar despreocupada. «Él está bien». Ronan me estudió durante un largo momento. «¿Te preocupas por él?» No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Sí, él también se preocupa por ti. Más de lo que probablemente sea prudente». Ronan cogió la bolsa de hielo y se la presionó contra los nudillos. «Tienes que entender algo, Elena. Los hombres de nuestro mundo no podemos tener cosas normales, relaciones normales, vidas normales. Todo lo que tocamos se complica». «Lo sé». «¿Lo sabes? Porque cuando las cosas vayan mal, y lo harán, tú serás un objetivo. Cualquiera que quiera hacer daño al jefe te verá como la forma más fácil de hacerlo». La cruda advertencia me heló la sangre. ¿Ha pensado en eso constantemente? Le está consumiendo, desearte sabiendo que te está poniendo en peligro. Entonces, ¿por qué? Porque por primera vez en su vida está eligiendo algo para sí mismo en lugar de para el negocio. Ronan se levantó y se dirigió hacia la puerta. «No hagas que se arrepienta». Después de que se marchara, me senté en la cocina a oscuras, con sus palabras resonando en mi cabeza. Entendía intelectualmente que estar con Declan sería peligroso, pero oírlo expresado de forma tan cruda, comprender que mi presencia en su vida me convertía en un arma que sus enemigos podían usar contra él, era diferente.
¿Era lo suficientemente fuerte para esto? ¿Podría vivir sabiendo que cada momento que pasáramos juntos podría convertirme en un blanco? No tenía una respuesta. Cuando Declan regresó horas más tarde, yo seguía en la cocina. Parecía agotado. Tenía una mancha oscura en el cuello que intenté no identificar. Se detuvo cuando me vio con cansancio en el rostro. «Elena, ¿estás herida?» Sacudió la cabeza. «No, estoy bien». «Bien». Me levanté y me acerqué a él. «Entonces vamos a la cama juntos». La sorpresa se reflejó en su rostro. Pensé que después de esta noche, después de lo que tuve que hacer, sé lo que tuviste que hacer, o al menos lo suficiente. Alcé la mano y le toqué la cara. «Y sigo aquí». Algo se rompió en su expresión. Me atrajo hacia él, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar, con la cara hundida en mi cabello. «No te merezco», murmuró. «Probablemente no». Me aparté y le miré a los ojos. «Pero de todos modos me tienes». Las semanas siguientes trajeron un ritmo que nunca hubiera imaginado posible. Durante el día seguí con mis obligaciones, manteniendo la mansión en funcionamiento con la misma eficiencia de siempre. Pero las noches nos pertenecían, horas robadas en los aposentos privados de The Declan, donde el resto del mundo se desvanecía. Era tierno de una forma que me sorprendía, atento a cada detalle para mi comodidad. Había instalado un rincón de lectura en su dormitorio, lleno de libros que había pedido específicamente para mí. Recordaba cómo tomaba el té, la música que prefería, la forma en que me gustaba que me abrazara después de hacer el amor, porque al final lo hicimos. 3 semanas después de ese primer beso, subí las escaleras hasta su dormitorio y simplemente llamé a la puerta. Él abrió la puerta, con una mezcla de sorpresa y deseo en su rostro. «Elena, deja de pensar», le dije. «Por una vez, deja de pensar». Lo que siguió fue tierno y feroz, suave y apasionado. Declan adoraba mi cuerpo como si fuera algo sagrado, y solo perdía el control en los momentos de mayor intimidad. Después, nos quedamos tumbados, enredados el uno en el otro, y yo le acaricié las cicatrices del hombro. «Cuéntame sobre esta». «Una pelea callejera. Tenía 17 años, creía que era invencible». «¿Y esta?» Toqué la cicatriz arrugada en sus costillas. «Una familia rival hace 2 años. Me acerqué demasiado. Podrían haberte matado». «Lo intentaron». Me cogió la mano y se la llevó a los labios. «Pero soy difícil de matar. No bromees con eso. No lo hago». Sus ojos se encontraron con los míos, serios y oscuros. «Elena, hay cosas de mi vida, de mi negocio, que siempre serán peligrosas. Necesito que lo entiendas. Necesito que decidas si puedes vivir con ello». Consideré mentir, ofrecerle tranquilizadoras palabras, pero habíamos construido esto sobre la honestidad, y no iba a comprometer eso ahora. «Estoy aterrorizada», admití. «Cada vez que te vas a una reunión, cada vez que Ronin vuelve herido, cada vez que veo sangre en tu camisa, estoy aterrorizada». «Entonces quizá deberíamos...». «También soy terca». Le interrumpí y sorprendentemente, resistente y aparentemente decidida a amar a un hombre que me hace preocuparme constantemente, se había quedado completamente inmóvil. «¿Qué has dicho?» «Que te quiero». Las palabras, una vez pronunciadas, parecían inevitables. «Te quiero, Declan Sullivan, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo, a pesar del peligro, las complicaciones y la imposibilidad de todo ello». Su respuesta había sido besarme hasta dejarme sin sentido, murmurando palabras en italiano contra mi piel que no necesitaba traducir para entender. Amor, posesión, promesa, todo entrelazado. Pero amar a Declan significaba ser testigo de los aspectos más oscuros de su mundo. Una noche, bajé a por agua y le oí hablar por teléfono en su estudio, con una voz fría y mortal.
No me importan sus excusas. Me ha robado y eso tiene consecuencias. Asegúrate de que todo el mundo sepa lo que les pasa a los ladrones. Me quedé paralizada fuera de la puerta, con el corazón acelerado. Este era el Declan que los demás temían. El hombre que había construido un imperio basado en la lealtad y el terror. Cuando salió y me encontró allí de pie, su expresión pasó de fría a preocupada. ¿Lo has oído? Sí. Nos miramos fijamente y vi cómo se preparaba para mi juicio, mi rechazo. ¿Qué le pasará?, pregunté en voz baja. Elena, no te pido que cambies quién eres, pero si voy a formar parte de tu vida, necesito entenderla de verdad. Declan suspiró y se pasó la mano por el pelo. Lo convertirán en un ejemplo, nada permanente, pero lo suficiente como para que los demás se lo piensen 2 veces antes de intentar lo mismo. Violencia. Sí, y no ves otra manera. En mi mundo, su risa era amarga. La misericordia se considera una debilidad. La debilidad te mata. Así que sí, la violencia es a veces el único lenguaje que la gente entiende. Asimilé esto, tratando de conciliar al amante gentil de mi cama con el jefe despiadado que daba órdenes de castigo. Gracias por ser sincero. La sorpresa se reflejó en su rostro. No estás huyendo, debería hacerlo. La mayoría lo haría. Yo no soy como la mayoría. Me acerqué y le cogí la mano. No voy a mentir y decir que me siento cómoda con esto. No lo estoy. Pero prefiero saber la verdad que vivir en una feliz ignorancia. Me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. Eres extraordinaria, lo sabes. Estoy aterrorizada, le corregí, pero también estoy comprometida. Con el paso de las semanas, el personal comenzó a notar el cambio entre nosotros. La señora Chen lo había sabido desde el principio, con sus miradas cómplices y sus sonrisas amables. Una presencia constante. Isabela, la joven criada, susurraba a los demás, difundiendo especulaciones que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Fue Quinn quien finalmente lo abordó directamente. Me encontró en la biblioteca una tarde, con su rostro marcado por cicatrices inusualmente pensativo. El jefe es diferente contigo, observó. ¿Es eso un problema? Depende, dijo él, apoyándose en una estantería. ¿Piensas quedarte o es solo una aventura? Eso es entre Declan y yo. No, dijo Quinn con firmeza. No es porque cuando te involucras con el jefe, te involucras con todos nosotros. Te conviertes en parte de la familia, lo que significa que te conviertes en una responsabilidad potencial. Necesito saber si eres sólida. Esa evaluación tan directa debería haberme ofendido. En cambio, la respeté. Lo amo, dije simplemente, y no voy a ir a ninguna parte. Quinn me estudió durante un largo momento y luego asintió. Bien, porque ahora él está involucrado. Si le haces daño a toda la organización. Lo entiendo, de verdad, porque amar a un hombre como Declan Sullivan no es solo romance y luz de luna. Es sangre, peligro y decisiones difíciles. ¿Puedes vivir con eso? Pensé en las noches en las que abracé a Declan mientras luchaba contra las pesadillas, en las cicatrices que había acariciado y la violencia que había vislumbrado, en el miedo que sentía en mi pecho cada vez que se iba a una reunión. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí con sinceridad. La expresión de Quinn se suavizó casi imperceptiblemente. Entonces, bienvenida a la familia, Elena. Por lo que vale, creo que eres buena para él. Ahora sonríe. Antes no solía hacerlo. Después de que se marchara, me senté entre los libros, procesando todo. Había cruzado un umbral que no había reconocido del todo, pasando de ser la amante de Declan a algo reconocido por su círculo más cercano. Las implicaciones eran asombrosas. Esa noche encontré a Declan en su estudio,
mirando los informes financieros con el ceño fruncido. Quinn me ha hablado hoy, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Declan levantó la cabeza de golpe. ¿Qué te ha dicho?, preguntó. Me ha preguntado si estaba segura, si pensaba quedarme. ¿Y qué le dijiste? Que te quiero y que no voy a ir a ninguna parte. La expresión de Declan se transformó. La preocupación se disolvió en algo tierno y feroz. Se levantó y se acercó a mí con 3 largos pasos. Repítelo. Te quiero. Otra vez. Te quiero, Declan Sullivan. Sonreí contra sus labios mientras me besaba. Aunque seas posesivo y sobreprotector y en ocasiones aterrador, de vez en cuando, sus manos se deslizaron por mi cabello. Tendré que trabajar en eso. No te atrevas. Te quiero tal y como eres, incluso sabiendo lo que soy, lo que hago. Especialmente sabiéndolo, porque nunca me has mentido. Nunca has fingido ser algo que no eres. Me aparté para mirarle a los ojos. Eres peligroso y despiadado y, a veces, aterradoramente frío. Pero también eres leal y protector, y capaz de una ternura que la mayoría de la gente nunca verá. Me encanta todo eso. Algo vulnerable se reflejó en su rostro. No te merezco. Menos mal que no me interesa lo que te mereces. Solo me interesa lo que construimos juntos. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí cómo la tensión se desvanecía de sus hombros. Nos quedamos allí, envueltos el uno en el otro, y por un momento las complicaciones se desvanecieron, dejando solo a nosotros dos. «Cásate conmigo», murmuró contra mi cabello. Me quedé inmóvil. «¿Qué? ¿Que me case contigo?». Se apartó, con los ojos intensos. Sé que es pronto. Sé que hay 1000 razones para esperar, pero no quiero esperar. Te quiero como mi esposa. Quiero que el mundo sepa que eres mía. Declan, sé que te estoy pidiendo que corras un gran riesgo, que te ates a mí, a mi vida, a todo lo que conlleva ser la señora Sullivan. Sus manos me acariciaron la cara. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Casarme con Declan Sullivan. Era imposible, imprudente, aterrador. También era todo lo que quería. Pídemelo como es debido, dije en voz baja. La comprensión se reflejó en su rostro. Se dirigió a su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo de un cajón cerrado con llave. Entonces, para mi sorpresa, Declan Sullivan, el temido jefe de la mafia, se arrodilló. «Elena Harper, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?». Abrió la caja, revelando un anillo que me dejó sin aliento. Una sencilla banda de platino con un único diamante perfecto, elegante y discreto. «Es precioso», susurré. «No es nada comparado contigo». Sus ojos se clavaron en los míos. «Cásate conmigo, Elena. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que te mereces». Pensé en todas las razones para decir que no, en todas las complicaciones y peligros. Pensé en las advertencias de la señora Chen, en la valoración de Quinn, en el franco reconocimiento de los riesgos por parte de Ronan. Luego pensé en la sonrisa de Declan, en la forma en que me abrazaba por la noche, en el futuro que podríamos construir juntos a pesar de las dificultades. «Sí», dije. «Sí, me casaré contigo». Su expresión se transformó. La alegría y el alivio borraron su vulnerabilidad. Me deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie, me tomó en sus brazos y me besó con tal ternura que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Te amo», murmuró contra mis labios. «Te amo tanto. Yo también te quiero». Nos quedamos allí, comprometidos, listos para afrontar juntos lo que viniera después.
A la mañana siguiente de nuestro compromiso, me desperté en la cama de Declan y lo encontré ya vestido, de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja y tensa. La conversación era claramente seria. Me senté, me cubrí con la sábana y esperé. Cuando finalmente terminó la llamada, su expresión era grave. ¿Qué pasa? Se volvió y sus ojos se suavizaron al encontrarse con los míos. Negocios. No es nada de lo que debas preocuparte. Declan, ahora estamos comprometidos. No puedes protegerme de todo. Se acercó a la cama, se sentó a mi lado y me tomó la mano, acariciando con el pulgar el anillo que aún me resultaba extraño y maravilloso en el dedo. La familia Moretti está presionando para cambiar algunos acuerdos territoriales. La cosa se está poniendo fea. ¿Cómo de fea? Lo suficientemente fea como para que necesite que hagas algo por mí. Sus ojos se clavaron en los míos, serios e intensos. Necesito que te vayas unos días a algún lugar seguro con protección. El miedo se apoderó de mi pecho. ¿Crees que vendrán a por mí? Creo que están buscando una ventaja. Y tú eres el objetivo más obvio. Apretó la mandíbula. No voy a arriesgarte, Elena, por nada. Quería discutir, insistir en que podía manejar el peligro, pero el miedo en sus ojos, la forma en que apretó mi mano, me dijeron que no era negociable. ¿A dónde iría? Tengo una casa en el campo a unas 2 horas de aquí. Ronin te llevará y Quinn se quedará contigo hasta que esto se resuelva. ¿Y tú? Yo me encargaré de los Moret. Su voz se endureció. Tienen que entender que hay líneas que no se pueden cruzar. Le acaricié la cara, obligándole a mirarme a los ojos. Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que volverás conmigo. Siempre. Me besó suavemente. Siempre volveré contigo. 3 horas más tarde, estaba en el coche de Ronan viendo cómo Milan desaparecía detrás de nosotros. Quinn estaba sentado en el asiento del copiloto, con el rostro marcado por cicatrices y muy concentrado mientras revisaba su teléfono. ¿Tan grave es realmente? Pregunté en voz baja. Ronan me miró a los ojos por el espejo retrovisor. Lo suficientemente grave como para que el jefe no se arriesgue. Los Moret llevan meses poniendo a prueba los límites. Ahora están intentando ganar más territorio. Y Declan, les recordaremos por qué cruzar a un Sullivan es un error, dijo Quinn sin volverse. La casa de campo era preciosa, una villa de piedra rodeada de viñedos y colinas onduladas. En otras circunstancias, me habría parecido romántica. En cambio, me parecía una jaula dorada, hermosa, pero confinada. El primer día pasó lentamente. Intenté leer para distraerme, pero cada ruido me hacía sobresaltar. Quinn permanecía en silencio, junto a la ventana, mirando constantemente su teléfono. Ronan había regresado a la ciudad, dejando a Quinn como mi única conexión con lo que estaba sucediendo. Cuando le pedí noticias, fue frustrantemente vago. El jefe se está encargando de ello. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte. Al segundo día sonó mi teléfono. El nombre de Declan apareció en la pantalla y contesté inmediatamente. ¿Estás bien? Su voz era áspera, agotada. Estoy bien, estoy preocupado por ti. No lo estés, ya casi ha terminado. ¿Qué significa eso? El silencio se extendió entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de algo que no pude identificar. Elena, hay cosas que he hecho, cosas que estoy haciendo ahora mismo, que quizá no puedas perdonar. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Qué tipo de cosas? Las que te mantienen a salvo. Las que garantizan que nadie vuelva a amenazar lo que es mío. Cerré los ojos, comprendiendo lo que no estaba diciendo. Violencia. Probablemente violencia significativa. El lado despiadado de Declan Sullivan que había vislumbrado, pero que nunca había presenciado por completo. Te dije que te quería por completo, dije en voz baja.
Eso incluye las partes que me dan miedo, incluso cuando no conoces los detalles. Especialmente entonces, porque confío en que harás lo que hay que hacer. Su exhalación fue audible, el alivio evidente. No te merezco, deja de decir eso, nos merecemos el uno al otro. Mañana estaré allí, todo esto habrá terminado y podremos empezar a planear nuestra vida juntos. Después de colgar, me senté en la terraza a ver cómo la puesta de sol teñía de oro los viñedos. Quinn apareció a mi lado con 2 copas de vino en las manos. «Eres buena para él», dijo, ofreciéndome una copa. «Ya lo has dicho antes, lo repito porque es verdad». Dio un sorbo a su copa. Declan lleva en esta vida desde los 16 años. Nunca ha conocido otra cosa. Nunca ha querido otra cosa hasta que apareciste tú. Me quiere a mí. Quiere la posibilidad de algo más allá de la sangre y la violencia. Tú representas eso. El rostro marcado por cicatrices de Quinn se suavizó. No le quites eso, Elena. Incluso cuando se ponga difícil, no lo haré. Declan llegó a la tarde siguiente, saliendo del coche de Ronan, con aspecto agotado pero ileso. Corrí hacia él y él me cogió, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Ya está», murmuró contra mi pelo. «Se ha acabado. Estás a salvo». Me aparté para estudiar su rostro, viendo la oscuridad en sus ojos, el peso de lo que fuera que hubiera hecho para garantizar nuestra seguridad. «Dímelo, Elena, dímelo. Necesito saberlo». Suspiró y me llevó al salón. Quinn y Ronan desaparecieron discretamente, dejándonos solos. «Los Moret planeaban secuestrarte», dijo Declan sin rodeos. «Pensaban que retenerte les daría ventaja sobre mí, que me obligaría a ceder territorio». Un escalofrío me recorrió las venas. «¿Qué hiciste?» Me aseguré de que entendieran que amenazarte significaba amenazar todo lo que apreciaban. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y atormentados. «No maté a nadie, pero dejé claro que la próxima vez no mostraría la misma moderación». «¿Cómo? ¿De verdad quieres saberlo?» Lo pensé, sopesando la curiosidad frente a la protección de la ignorancia. Finalmente, negué con la cabeza. «No, solo necesito saber que realmente ha terminado, que estamos a salvo». «Lo estamos. Te lo prometo, lo estamos». Me sentó en su regazo y yo lo abracé, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Esa era nuestra realidad, ese baile entre la violencia y la ternura, entre el hombre al que el mundo temía y el hombre al que yo amaba. «Cuando todo esto haya quedado atrás», dijo Declan en voz baja, «cuando nos hayamos casado y establecido, quiero intentar ser mejor. No limpio. Nunca estaré completamente limpio, pero mejor para ti. No necesito que cambies, pero quiero hacerlo». Me acarició la cara. «Quiero ser el hombre que te mereces, Elena. Y eso significa encontrar formas de proteger lo que es mío sin recurrir siempre a la violencia. Es un largo camino. Entonces es bueno que te tenga a ti para recorrerlo conmigo». Nos sentamos allí mientras la tarde daba paso a la noche y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Esta crisis, este roce con el peligro real, nos había puesto a prueba de formas que no había previsto, y habíamos salido de ella más fuertes, más comprometidos, más seguros de lo que estábamos construyendo juntos. 2 semanas más tarde, nos encontrábamos en una pequeña capilla en los terrenos de la villa, rodeados solo por los miembros principales de la organización de Declan. La señora Chen había hecho el viaje. Las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras me veía caminar por el pasillo. Llevaba un sencillo vestido de color marfil, nada elaborado ni llamativo. Declan llevaba un traje oscuro y cuando llegué a él, la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. La ceremonia fue breve. Los votos fueron tradicionales,
Pero cuando Declan deslizó la alianza en mi dedo, junto a mi anillo de compromiso, su voz tembló de emoción. Yo, Declan Sullivan, te tomo a ti, Elena Harper, como mi esposa. Prometo protegerte, quererte, ser sincero contigo, incluso cuando la verdad sea desagradable. Prometo esforzarme cada día para ser digno del regalo que me has dado. Cuando llegó mi turno, le cogí las manos con fuerza y le miré a sus ojos gris tormenta. Yo, Elena Harper, te tomo a ti, Declan Sullivan, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, amarte por completo, incluso las partes que me asustan. Prometo ser tu refugio en un mundo que te exige tanto. Ronan carraspeó ruidosamente, sospechosamente emocionado para ser un hombre tan endurecido. Quinn sonrió, una expresión poco habitual que transformó su rostro marcado por cicatrices. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, Declan me besó con tal ternura que olvidé que no estábamos solos. Olvidé todo excepto la sensación de haber vuelto a casa. La recepción fue pequeña, celebrada en el patio de la villa bajo guirnaldas de luces. Había comida, vino y risas, un breve respiro de los aspectos más oscuros del mundo de Declan. Mientras bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, Declan me atrajo hacia él y me susurró al oído. ¿Te arrepientes de algo? Me aparté para mirarle a los ojos y vi en ellos vulnerabilidad. El miedo a que acabara dándome cuenta de en qué me había metido y huyera. Nada, dije con firmeza, ni una sola cosa, aún sabiendo lo que soy, lo que será nuestra vida, especialmente sabiéndolo, porque ya no soy ingenua, Declan. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo y lo elijo. Te elijo a ti. El alivio se reflejó en su rostro, seguido de algo más profundo, más intenso. Te quiero, Elena Sullivan. El sonido de mi nuevo nombre me hizo estremecer. Yo también te quiero. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, me encontré en la terraza con la señora Chen. Me tomó las manos entre las suyas, arrugadas, con los ojos brillantes por las lágrimas. Tu abuela estaría orgullosa, dijo en voz baja. Has encontrado la felicidad a pesar de todo. Espero que sí. Lo sé. Me acarició la mejilla. Eres más fuerte de lo que crees, niña. Lo suficientemente fuerte como para amar a un hombre difícil. Lo suficientemente fuerte como para construir una vida en las sombras. Solo recuerda mantenerte fiel a ti misma en el proceso. La advertencia fue suave pero clara. No pierdas tu identidad al convertirte en la señora Sullivan. No lo haré, se lo prometí. A medida que avanzaba la noche y se marchaban los últimos invitados, Declan y yo nos retiramos al dormitorio principal. Lo había preparado con mucho cuidado. Había rosas por todas partes y las velas lo iluminaban todo con una luz suave. ¿Cómo has conseguido todo esto?, le pregunté, conmovida por el gesto. Quería que nuestra noche de bodas fuera perfecta. Se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Quería que supieras que, a pesar de todo lo demás, eres apreciada, amada. Me giré entre sus brazos y alcé las manos para acariciarle la cara. Lo sé, siempre lo he sabido. Lo que siguió fue tierno y apasionado, suave y arrebatador. Declan adoraba mi cuerpo como si fuera algo sagrado, susurrándome promesas en italiano y en inglés, uniéndonos de una forma que trascendía la ceremonia anterior. Después, nos quedamos tumbados, enredados, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando dibujos en mi hombro. ¿En qué piensas?, le pregunté. Que nunca imaginé que podría tener esto. Una esposa que sabe lo que soy y me ama de todos modos. Un futuro que es más que solo supervivencia y poder. Ahora lo tienes gracias a ti, me besó en el pelo. Me has dado algo que no sabía que necesitaba. Elena,
esperanza. Sonreí contra su pecho, mi propia esperanza floreciendo junto a la suya. Nuestro camino no sería fácil. Habría desafíos, peligros, momentos en los que la oscuridad de su mundo amenazaría con abrumarnos. Pero los enfrentaríamos juntos, construyendo algo hermoso en las sombras. Te amo, susurré. Yo también te amo, señora Sullivan. Y en ese momento, rodeados por la luz de las velas y las promesas, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No era la decisión segura ni la esperada, pero era la que me hacía sentir como en casa. Habíamos empezado como empleador y empleada. Mantuvimos la distancia durante 2 años y luego cruzamos todas las líneas que nos separaban. Y ahora, unidos por votos, decisiones y amor, comenzábamos un nuevo capítulo. Fuera lo que nos deparara el futuro, fuera cual fuera la oscuridad que acechara en el horizonte, lo afrontaríamos juntos. Porque a veces las historias de amor más inesperadas, las que comienzan en circunstancias imposibles y superan obstáculos insuperables, son las que merecen la pena luchar. Y yo tenía la intención de luchar durante horas con todo lo que tenía. Los meses siguientes a nuestra boda trajeron un ritmo que nunca había imaginado posible. Durante el día seguía manteniendo algunas de mis obligaciones en la mansión, aunque la señora Chen había asumido más responsabilidades, insistiendo en que la señora Sullivan no debía fregar los suelos. El título todavía me resultaba extraño, una hermosa imposibilidad que de alguna manera se había convertido en mi realidad. Pero ser la esposa de Declan significaba más que un simple cambio de título. Significaba navegar por un mundo que solo había vislumbrado desde la periferia. Un mundo de escenas de poder y alianzas estratégicas, de conversaciones en lenguaje codificado y decisiones que afectaban a cientos de vidas. «No tienes que asistir esta noche», dijo Declan una tarde mientras me vestía para otra cena formal. Se quedó en la puerta de nuestro dormitorio, observándome mientras luchaba con el cierre de mi collar. «Sé que estos eventos no son fáciles para ti». Me volví hacia él y lo contemplé con su esmoquín, todo un hombre poderoso tal y como lo conocía el mundo. Pero también vi la preocupación en sus ojos, la forma en que siempre me daba una salida. Siempre se aseguraba de que tuviera una opción. «Soy tu esposa, Declan. Donde tú vayas, yo voy». Cruzó la habitación y me giró suavemente para abrocharme él mismo el collar. Sus dedos se detuvieron en mis hombros desnudos, cálidos y familiares. «Te has adaptado mejor de lo que esperaba», murmuró contra mi cuello. «Mejor de lo que deberías». Me recosté contra él y lo miré a los ojos en el espejo. «Me advertiste cómo sería esta vida. Aún así, la elegí. Eso no significa que no vea el precio que hay que pagar». Sus brazos rodeaban mi cintura, abrazándome con fuerza. La forma en que te tensas cuando ciertos hombres entran en la habitación. La forma en que has aprendido a descifrar conversaciones que la mayoría de la gente pasaría por alto. Te has vuelto fluida en el lenguaje de mi mundo, y no estoy seguro de que eso sea del todo bueno. Me giré entre sus brazos y alcé la mano para enderezarle la pajarita, aunque ya estaba perfecta. ¿Qué preferirías? ¿Que siguieras siendo ignorante y vulnerable? Preferiría que nunca hubieras tenido que aprender nada de esto, pero yo sí tuve que aprenderlo. Alicé con las manos las solapas de su chaqueta, porque amarte significa comprender tu mundo, incluso las partes que desearía que no existieran. La cena de esa noche se celebró en la finca de Antonio Russo, uno de los veteranos que había trabajado con el padre de Declan. La villa era magnífica, con columnas de mármol y arte renacentista, un monumento al poder y la riqueza acumulados durante generaciones. Me había acostumbrado al escrutinio que provocaban estos eventos, a la forma en que las otras esposas me evaluaban con una mezcla de curiosidad y desdén.
La antigua criada que de alguna manera había conquistado el corazón de uno de los hombres más poderosos de Milán. Yo era una advertencia o una inspiración, dependiendo de a quién le preguntaras. Elena, qué alegría verte. La voz pertenecía a Bianca Moretti, esposa de la misma familia que me había amenazado meses atrás. El conflicto se había resuelto mediante negociaciones y concesiones estratégicas, pero el recuerdo de aquel miedo aún vivía en mi pecho. Bianca, respondí con voz agradable y neutra, tal y como me había enseñado Declan. Debo decir que te has adaptado muy bien a tu papel. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Casi se podría olvidar que solías trabajar para los Sullivan en lugar de ser uno de ellos. La pullita era sutil, pero intencionada. Sentí como Declan se tensaba a mi lado, apretándome la cintura con la mano de forma casi imperceptible. Pero antes de que pudiera responder, sonreí, poniendo en práctica todas las lecciones que había aprendido sobre el poder y la percepción. Qué amable por tu parte darte cuenta, aunque debo decir que trabajar para los Sullivan me enseñó mucho más sobre la integridad y la lealtad que cualquier privilegio heredado. La sutil puñalada dio en el blanco. La sonrisa de Bianca se congeló y sus ojos brillaron con irritación. Varias conversaciones cercanas se detuvieron y la gente esperó a ver cómo se desarrollaba la situación. Bueno, dijo Bianca con voz tensa, qué refrescante es encontrar a alguien tan libre de las expectativas tradicionales. De hecho, lo encuentro liberador. Bebí un sorbo de champán, manteniendo la compostura perfecta. Declan valora la honestidad por encima de la falsedad. Es una de las muchas razones por las que lo amo. Mientras Bianca se excusaba con una cortesía forzada, Declan se inclinó para susurrarme al oído. Eso fue impresionante y un poco aterrador. Aprendí de los mejores. No sé si sentirme orgulloso o preocupado de que te estés volviendo tan hábil en esto. Sé ambas cosas. Lo miré y vi una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos, porque eso es lo que soy. Orgullosa de en quién me estoy convirtiendo y preocupada por lo que estoy dispuesta a hacer para proteger lo que es nuestro. La velada continuó con las habituales conversaciones y alianzas cautelosas. Lo manejé todo con una confianza cada vez mayor. La tímida doncella que había sido en el pasado se desvaneció para dar paso a una mujer capaz de defenderse en salas llenas de depredadores. Más tarde esa noche, mientras volvíamos a casa en el coche, Declan estaba inusualmente callado. Lo vi mirar por la ventana, con la mandíbula apretada por la tensión. ¿Qué pasa? Nada. Todo se volvió hacia mí, con expresión preocupada. Al verte esta noche, al ver lo natural que te has adaptado a este mundo, me ha recordado lo que te he quitado. No me has quitado nada, ¿verdad? Su voz era áspera. Se suponía que debías ahorrar suficiente dinero para volver a la universidad y convertirte en médica, como querías. En cambio, estás aprendiendo a desenvolverte en la guerra social y a descifrar los juegos de poder. Esa no es la vida que elegiste, Elena. Es la vida que te impuse. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Me diste una opción, varias opciones. Podría haberme marchado. ¿De verdad podrías? Él se rió con amargura. No estoy seguro de que te hubiera dejado marchar aunque hubieras querido. ¿Qué me convierte eso? En humano. Le apreté la mano, imperfecto y posesivo, y a veces frustrantemente sobreprotector, pero también mi papá. Me sentó en su regazo a pesar del espacio reducido del coche y me abrazó con fuerza. No te merezco. Deja de decir eso. Es verdad. Te mereces a alguien que te dé una vida normal, que no te ponga en situaciones en las que tengas que defenderte de mujeres como Bianca Moretti, que no te obligue a dominar la violencia y la estrategia. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. Escúchame, Declan Sullivan.
No quiero una vida normal. No quiero seguridad. Te quiero a ti, con todas las complicaciones y peligros que conlleva amarte. Sí, esta vida es dura. Sí, hay momentos en los que estoy aterrorizada, pero también hay momentos de alegría increíble, de sentirme más viva que nunca. Incluso cuando estás en una habitación llena de gente que te ve como un extraño, especialmente entonces sonreí, porque tengo algo que ninguno de ellos tiene. Tengo que tú me elijas cada día, no por mi apellido o mis conexiones, sino por quién soy. Eso vale la pena cada cena difícil, cada comentario malicioso, cada momento en el que me siento fuera de lugar. Entonces me besó, desesperado y tierno, y sentí el miedo bajo su pasión, el terror de haber roto de alguna manera algo precioso en mí al traerme a su mundo. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Tengo que decirte algo. ¿Qué? He estado trabajando con Quinn en algo, un proyecto. Declan se apartó, con expresión de confusión. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Recuerdas que mencionaste que querías encontrar formas de mejorar, de proteger lo que es tuyo sin recurrir siempre a la violencia? Sí. He estado investigando enfoques alternativos, estrategias de resolución de conflictos utilizadas en entornos corporativos, tácticas de negociación, formas de mantener el poder sin recurrir siempre al miedo. Respiré hondo. Quinn me ha estado ayudando a comprender cómo se podrían adaptar a las necesidades de tu negocio. Declan me miró fijamente, con algo parecido a asombro en los ojos. Has estado estudiando resolución de conflictos para mí, para nosotros, para el futuro que estamos construyendo. Le acaricié la mandíbula con los dedos. Dijiste que querías mejorar. Quiero ayudarte a conseguirlo. No cambiando quién eres, sino dándote más herramientas con las que trabajar, Elena. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de lo que me acabas de dar? Una oportunidad, sugerí, esperanza. Todo. Me atrajo hacia él de nuevo, con la cara hundida en mi cuello. Me has dado todo. Esa noche, mientras yacíamos enredados en nuestra cama, los dedos de Declan trazaban perezosos dibujos en mi hombro desnudo. Dime algo, murmuró. Algo que nunca me hayas contado antes. Lo pensé, rebuscando entre recuerdos y secretos. Mi abuela solía decirme que lo más importante en la vida era no dejar nunca que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres. Que la verdadera fuerza no consiste en no tener nunca miedo, sino en elegir ser valiente. En fin, parece que era una mujer increíble. Lo era, te habría caído bien. Creo que incluso sabiendo lo que sé, sobre todo sabiéndolo. Siempre decía que el carácter de un hombre no se define por lo que hace a la luz, sino por lo que hace en la oscuridad, cuando nadie le ve. Me volví hacia él. Nunca me has ocultado tu oscuridad, Declan, pero también he visto cómo proteges a las personas que dependen de ti. Cómo has construido una red de lealtad basada en el respeto, en lugar de solo en el miedo. Cómo llevas el peso de cientos de vidas sobre tus hombros. Eso es lo que eres cuando nadie te observa. Ves demasiado bien en mí, yo veo la verdad. Solo que tú aún no la reconoces. Se quedó callado durante un largo momento, con los dedos moviéndose suavemente sobre mi piel. Yo también tengo algo que decirte. Esperé, escuchando el peso de su voz. La noche antes de nuestra boda, estuve a punto de cancelarla. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Estuve 1 hora delante de tu puerta, sabiendo que si me casaba contigo, no habría vuelta atrás. Estarías atado a mí para siempre, a mi mundo, a todos los peligros y complicaciones. Sus ojos se posaron en los míos, vulnerables y sinceros. Casi me convencí de que dejarte marchar sería lo más amable que podía hacer. ¿Qué te detuvo? El egoísmo. Su sonrisa era autocrítica. Puro y simple egoísmo, porque la idea de vivir sin ti
De verte construir una vida con otra persona, alguien mejor, era insoportable. Así que decidí ser egoísta. Declan, déjame terminar. Su mano me acarició la cara. Decidí ser egoísta y desde entonces he cuestionado esa decisión todos los días. Cada vez que te veo lidiar con una situación social peligrosa. Cada vez que te veo aprender algo que nunca deberías haber tenido que saber. Cada vez que veo el miedo reflejado en tu rostro cuando llego tarde a casa después de una reunión, me pregunto si hice lo correcto. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que sigo siendo demasiado egoísta para dejarte marchar, aunque fuera mejor para ti. Su pulgar recorrió mi pómulo. Pero te prometo esto, Elena. Pasaré el resto de mi vida intentando merecerte, intentando construir un mundo en el que puedas estar segura y feliz y seguir siendo mía. Lo besé, volcando todo mi amor y mi certeza en ese gesto. Cuando me aparté, mi voz era firme y segura. No cambiaría nada, ni el miedo, ni el peligro, ni las complicaciones, porque todo ello me ha llevado hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros. Y eso lo vale todo. Su respuesta fue mostrarme con las manos, los labios y promesas susurradas exactamente lo mucho que significaban esas palabras para él. Y mientras nos perdíamos el uno en el otro, me di cuenta de que así era el amor verdadero. No la versión de cuento de hadas, sino la realidad desordenada, complicada y hermosa de dos personas imperfectas que se eligen cada día. A la mañana siguiente se produjo un acontecimiento inesperado. Estaba en la cocina intentando preparar el desayuno a pesar de las protestas de la señora Chen, cuando Quinn apareció en la puerta. El jefe quiere veros a los dos en su despacho. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué ha pasado? Venid, por favor. Declan ya estaba en su despacho cuando llegamos, de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. Su postura era rígida, y cuando se volvió hacia nosotros, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos. Incertidumbre. Terminó la llamada y me indicó que me sentara. Me quedé de pie, y mi mano buscó la suya. ¿Qué pasa? Era mi contacto en la fiscalía. Respiró hondo. Están preparando un caso contra mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Sentí que mi mundo se tambaleaba, pero me obligué a mantener la compostura. ¿Qué tipo de caso? Todo lo que puedan hacerles encajar. Extorsión, lavado de dinero, conspiración. Apretó la mandíbula. Tienen un informante, alguien cercano. Quinn maldijo en voz baja. ¿Quién? No lo dijeron, pero sea quien sea, tienen información detallada sobre operaciones, transacciones, reuniones. Los ojos de Declan se encontraron con los míos. Esto es serio, Elena, tan serio que podría significar años de prisión si tienen éxito. Asimilé la información. Mi mente ya estaba barajando las implicaciones y posibilidades. ¿Qué opciones tenemos? El hecho de que dijera tenemos no se le escapó. Algo brilló en su rostro, una mezcla de gratitud y dolor. Lucharemos. Mis abogados ya están trabajando en estrategias de defensa, buscando formas de socavar su caso. Se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta. Pero hay otra opción, una que he estado considerando. ¿Qué opción? Me entregó la carpeta. Dentro había documentos, contratos, propuestas para negocios legítimos, planes detallados para alejar sus operaciones de cualquier actividad ilegal. He estado trabajando en esto durante meses, desde antes de casarnos. Me observó mientras leía, con expresión cautelosa, una salida, una forma de construir algo que no requiriera oscuridad. Lo miré, comprendiendo. A esto te referías cuando decías que querías ser mejor. Siempre iba a ser un proceso largo, probablemente años, pero esta investigación ha acelerado el proceso. Me tomó las manos. Elena, si hago esto,
Si realmente me comprometo a ser legítimo, habrá consecuencias. Habrá gente en mi organización que no lo entenderá, que lo verá como una debilidad, rivales que intentarán aprovecharse durante la transición. Será peligroso y complicado, y no hay garantías de que funcione. Pero es una oportunidad. Es una oportunidad. Me apretó las manos. Una oportunidad para construir el tipo de vida en la que no tengas que tener miedo cada vez que salga de casa. En la que podamos tener hijos sin preocuparnos de que los utilicen en nuestra contra. En la que puedas ser el hombre que tú creías que podías ser. Dejé la carpeta sobre la mesa, con la mente procesando todo lo que acababa de revelarme. Llevas planeando esto desde antes de nuestra boda. Desde la noche en que aceptaste casarte conmigo porque me hiciste querer ser mejor, Elena me hizo creer que podía serlo. Quinn carraspeó. Jefe, deberíamos discutir los protocolos de seguridad. Si hay un informante, lo sé. La voz de Declan era sombría. Lo cerramos todo. Nadie tiene acceso que no necesite. Se revisa cada operación. Y Elena se volvió hacia mí con los ojos fieros. No vas a ningún sitio sin seguridad, nunca. No hasta que identifiquemos la filtración. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que confíes en mí, que creas que puedo manejar esto sin perder todo lo que hemos construido. Yo confío en ti. Me acerqué y le tomé el rostro entre las manos. Pero también necesito que confíes en mí, que me dejes ayudar. Elena, no. Escúchame. Mantuve su mirada. No solo soy tu esposa, Declan. Soy tu compañera. Sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, lo enfrentaremos juntos. Eso significa que no me proteges de la verdad y no tomas decisiones sobre nuestro futuro sin mí. Algo cambió en su expresión. Orgullo mezclado con amor. Juntos, aceptó. Siempre juntos. La investigación avanzó más rápido de lo que nadie había previsto. En 2 semanas, los agentes federales habían congelado varias cuentas bancarias de Declan, ejecutado órdenes de registro en propiedades y filtrado información cuidadosamente seleccionada a la prensa. Aprendí lo que significaba estar casada con un hombre bajo investigación. La presencia constante de periodistas fuera de la mansión. La forma en que antiguos aliados de repente dejaban de estar disponibles. Las miradas sospechosas de los miembros del personal, preguntándose si se verían implicados. A pesar de todo, Declan se mantuvo aparentemente tranquilo, pero yo veía el precio que pagaba. La forma en que trabajaba hasta altas horas de la noche con sus abogados. Las arrugas de estrés que se le marcaban alrededor de los ojos. Las pesadillas que lo despertaban a las 3 de la madrugada. Tenemos que hablar, le dije una noche, al encontrarlo en su estudio rodeado de documentos legales. Levantó la vista, con el cansancio evidente en cada rasgo de su rostro. Sobre el hecho de que estás tratando de llevar toda esta carga tú solo. Cerré la puerta detrás de mí. Sobre el hecho de que te estás enfermando al intentar proteger a todos mientras te niegas a dejar que nadie te proteja a ti. Elena, no. Me toca hablar a mí. Me acerqué a su escritorio y aparté los papeles para poder sentarme en el borde. Has pasado meses planeando una transición hacia la legalidad. Has elaborado planes de contingencia y estrategias de salida, pero ni una sola vez me has hablado de lo que sientes. Lo que yo siento no importa. A mí me importa. Le cogí las manos. Declan, estás aterrorizado. Lo veo, aunque no lo admitas. Te aterroriza ir a la cárcel, perder todo lo que has construido, dejarme vulnerable. Sus manos se apretaron sobre las mías. Por supuesto que estoy aterrorizado. Si tienen éxito, si me condenan, te quedarás sola, desprotegida. Todos los enemigos que me he ganado te verán como un blanco fácil. Así que asegurémonos de que eso no suceda. ¿Cómo?
Mis abogados ya están haciendo todo lo posible. No me refiero a estrategias legales. Me deslicé del escritorio, me moví para colocarme detrás de su silla y le puse las manos sobre los hombros. Me refiero al informante, alguien lo suficientemente cercano como para conocer detalles sobre tus operaciones. Lo encontraremos. Cortaremos su fuente de información. Declan levantó la mano y cubrió una de las mías con la suya. Tengo gente trabajando en ello y quiero ayudar. Se volvió para mirarme, con una expresión dividida entre la gratitud y la negativa. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Más peligroso que quedarme aquí sentado esperando a que caiga el otro zapato. Me giré para mirarlo. Declan, no estoy sugiriendo que vaya encubierta ni nada imprudente, pero tengo acceso al personal doméstico, a las operaciones diarias de la mansión. Me fijo en cosas. Déjame usar eso. Elena, por favor. Me arrodillé frente a su silla y lo miré. Déjame hacer esto. Déjame ser útil en lugar de otra cosa más que tengas que proteger. Me miró fijamente durante un largo momento, con un claro conflicto en sus ojos. Finalmente, suspiró y me tomó el rostro entre las manos. Ya eres útil. Tú eres la razón por la que lucho tan duro para construir algo mejor. Entonces déjame luchar a tu lado. Si te pasara algo porque te dejé involucrarte, no me pasará nada. Tú te asegurarás de ello. Coloqué mis manos sobre las suyas. Pero lo necesito, Declan. Necesito sentir que contribuyo, que soy más que la mujer con la que te casaste. Me sentó en su regazo y me abrazó con fuerza. Lo eres todo. ¿No lo entiendes? Eres mi razón para querer ser mejor, mi refugio, mi esperanza. Entonces confía en que seré lo suficientemente fuerte para esto. Nos sentamos allí, en el silencioso estudio, con el peso de la investigación y la incertidumbre del futuro presionándonos. Pero estábamos juntos y eso hacía que incluso los momentos más oscuros fueran soportables. Durante la semana siguiente, presté más atención a los ritmos y patrones de la casa. Me fijé en quién atendía las llamadas en rincones apartados, quién parecía inusualmente nervioso cerca de Declan, quién tenía una riqueza repentina e inexplicable. Fue la señora Chen quien finalmente me dio la pista crucial. Esa chica nueva, Isabela, dijo una mañana mientras preparábamos el desayuno juntos. Hace demasiadas preguntas. Dejé de cortar la fruta. ¿Qué tipo de preguntas sobre la agenda del señor Sullivan, sobre quién visita la casa, sobre envíos y entregas? El rostro curtido de la señora Chen estaba preocupado. Al principio pensé que solo era curiosidad, pero ahora crees que podría ser la informante. La señora Chen asintió lentamente. No tengo pruebas, solo el instinto de una anciana. Inmediatamente fui a buscar a Quinn y le transmití las observaciones de la señora Chen. Su expresión se ensombreció. Isabela fue recomendada por alguien de la organización. Investigaré más a fondo sus antecedentes. En 48 horas, Quinn tenía la respuesta. Isabela no era solo una informante, era una agente federal encubierta, colocada en la casa específicamente para reunir pruebas. ¿Qué hacemos?, pregunté mientras Declan, Quinn y yo estábamos sentados en el estudio discutiendo la revelación. Le damos información falsa, dijo Declan con voz fría. Asegúrate de que todo lo que informe sea inútil o engañoso. Oh, dije lentamente, mientras se me ocurría una idea. La usamos en nuestro beneficio. Ambos hombres me miraron. La investigación se centra en tus operaciones ilegales, ¿verdad? Continué. Operaciones de las que, de todos modos, planean deshacerse. ¿Y si aceleramos ese proceso? ¿Y si dejamos que Isabel la informe de que se están volviendo legales? Declan entrecerró los ojos. Nunca lo creerían. Lo harían si lo hiciéramos convincente. Contratos reales, acuerdos comerciales reales,
Pruebas reales de que están cerrando las operaciones ilegales. Me incliné hacia adelante. Piénsenlo. Si el caso de la Fiscalía se basa en demostrar